Bueno, estamos con Adrián Levendiker, es profesor de la UP dentro de la Escuela de Emprendedores Creativos y vamos a hacerle una breve entrevista. Adrián, ¿sabes qué condiciones debe tener un emprendedor? Bueno, hay muchas condiciones, pero básicamente para resumir, un emprendedor es un tipo que tiene una idea, un sueño y que tiene sobre todo la capacidad de poder llevar adelante esa idea, ese sueño, construyendo una organización que permita vehiculizarlo en un contexto de incertidumbre. O sea, por un lado, además del sueño, que es un componente creativo y es inherente a muchas personas, tiene que existir la gran capacidad de poder llevarlo a la práctica, la voluntad, todo lo que eso implica para llevarlo a la práctica, capacidad de tomar riesgos, capacidad para poder sobreponerse al fracaso, capacidad para planificar, capacidad para cumplir objetivos, capacidad para poder ser flexible frente a la idea inicial y asumir que el desarrollo de su proyecto se dará en contextos de resultados no garantizados, o sea, contextos de incertidumbre, que es una característica de cualquier desarrollo emprendedor. Así que, de alguna manera, pienso que los emprendedores tienen como características comunes esas cualidades. ¿Y dónde podría capacitarse alguien que desee concretar su proyecto? Bueno, a ver, por un lado está la capacitación, eh, si se quiere, de elementos vinculados a la gestión de empresas, que eso son capacitaciones o son formaciones que se adquieren en distintas carreras universitarias, no sé, administración de empresas o, eh, o cursos más cortos, carreras de marketing, etc. Pero el emprendedor es, básicamente no es un tipo, no es solamente o no es necesariamente un tipo que sabe administrar una empresa existente, sino que es una persona con determinadas competencias y eso no es fácil de trabajar, digamos. Por ejemplo, la toma de riesgos no es algo que se enseña, o la necesidad de buscar información no es un elemento de gestión, sino que es una competencia de una persona que se inquieta y que está haciéndolo permanentemente. Hoy día hay un buen número de instituciones que trabajan con emprendedores, lo que llamamos el ecosistema de instituciones del sector emprendedor, que permiten, a partir de la experiencia, a partir de haber sistematizado distintos, distintos años que ya llevamos en la actividad emprendedora en la Argentina, a través de distintas herramientas, ya sea juegos o, eh, o posibilidades de estudios de casos o de vinculaciones con emprendedores, poder acceder en formato laboratorio al desarrollo de ese tipo de competencias que en la vida real se ponen a prueba todo el tiempo. Así que yo diría que existe un número importante de instituciones que pueden proveer de esas herramientas. Bueno, la Escuela de Emprendedores Creativos de La Palermo es una institución que ya hace varios años viene trabajando en ese terreno y después existen instituciones del sector público y instituciones que son ONGs dedicadas a esto que también proveen de este tipo de herramientas. Y la última pregunta, a tu criterio, ¿la sociedad argentina genera buenos emprendedores y es proclive a esto? Yo creo que, a ver, desde el punto de vista de tradición y, y mirando un poco el desempeño de la Argentina, sobre todo a partir de su desarrollo industrial, efectivamente ha habido una gran cantidad de emprendedores, muchos de ellos inmigrantes, que generaron todo el proceso de industrialización, el primer proceso de industrialización, que digamos lo podríamos plantear, no sé, desde el comienzo del siglo pasado hasta la década, fines de la década del 70, donde eso se fue estancando y fueron apareciendo emprendedores del sector de servicios o de otros sectores.
Creo que a partir de los años 80, fines de los 80, primero con el mundo de Internet, después con la validación de las disciplinas creativas, empezó a aparecer una nueva camada de gente con voluntad de generar sus propias empresas, ya no de pensar en productos o solamente el desarrollo de algo para ofrecérselo a un servicio o a una empresa, sino de poder generar su propia empresa. Me parece que eso se ha ido potenciando, sobre todo las estadísticas hablan de que a partir del año 2003 el crecimiento de nuevas empresas se ha ido dando de manera progresiva. En el año 2007, solo en la ciudad de Buenos Aires se generaban 16.000 empresas por año, y eso en el año 2001 no llegaban ni a 1.000 ni a 1.500. Entonces, efectivamente ha habido un crecimiento. Creo que esa es una buena base para pensar en capacidades emprendedoras de nuestra sociedad, nuestro país. De todas maneras, eso no alcanza, se necesitan condiciones sistémicas que acompañen el proceso de crecimiento y maduración de esas empresas, y eso tiene que ver con otras cuestiones que ya no son solamente las individuales, sino que, como decía antes, son más sistémicas. Posibilidades de acceso a créditos compatibles con el desarrollo productivo, posibilidades de poder generar en menos tiempo empresas, posibilidades, beneficios para las empresas que se están instalando en términos también impositivos, fiscales, o de contratación de nuevos empleados en términos de los primeros años, plataformas para escalar las empresas regional e internacionalmente, espacios de vinculación con capital de riesgo, desarrollo de la industria del capital de riesgo. En fin, hay una cantidad todavía de elementos institucionales a desarrollar para que este sector bastante dinámico y pujante que se viene instalando en Argentina en los últimos años pueda escalar sus proyectos y no se quede en un esquema de autoempleo, digamos, y que efectivamente se constituyan en empresas. Bueno, Adrián, gracias por tu tiempo y las respuestas. Por favor, que tengan buenas